está con Sí, nosotros el padre Javier. El padre Javier es sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de ciencias jurídicas y ciencias sociales en la UNC, doctor en filosofía, doctor en historia, dicta conferencias de filosofía y lengua clásica y de historia, publica artículos en la página que seguramente todos seguimos, Info Católica, y es el fundador y director de la página web. Tiene una página en YouTube, Instagram y Facebook que se llama Que no te la cuenten, que nos ayuda a seguir las verdades de la iglesia, que son muchas veces contadas a medias o verdades a medias. Y le damos la bienvenida al Padre para que nos cuente hoy día si es lícito o no pelear por Cristo. Bienvenido, Padre. Adelante, por favor. bueno, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Yo no sé si llego a ver a todos los que están aquí, pero ¿está bien? ¿Se está escuchando bien por las dudas? Claramente. Ah, bueno. En primer lugar, creo que la mayoría de ustedes son de Ecuador, ¿no? O sea, así que quería saludarlos y en primer lugar decirles que desde acá los apoyamos con toda esta pelea que están dando respecto del tema del aborto. Ecuador es un pueblo que quiero muchísimo, he ido el año pasado, incluso años anteriores, y un pueblo al que le tengo muchísimo afecto. Y con mucho dolor estamos viendo lo que está pasando, así que, bueno, estamos intentando apoyar como podamos desde aquí, desde cada uno de su lugar. Respecto del tema este que se ocupa, voy a hacer una pequeña primera introducción, porque cuando uno se encuentra con el ámbito de la historia, que es el que uno habitualmente maneja o estudia o enseña, eh, la primera cosa que a veces surge es cuando, por ejemplo, uno habla de las cruzadas o de alguna guerra, ¿no? Es que la mentalidad nuestra no tiene mucha dificultad respecto de la historia, o sea, a ver cómo fueron los hechos pretéritos, más o menos con sus más y con sus menos, como siempre sabemos que en la historia puede haber falsificaciones, pero se sabe que han habido guerras, que han habido guerras incluso para defender la fe y todo. No está, repito, tanto el problema en qué fue el hecho histórico, como dirían los romanos, el factum, lo que sucedió, ¿no? Sino más bien en el criterio que se utilizó para que esos hechos sucediesen, ¿no? Y un cristiano del siglo XX o del siglo XXI se encuentra con esta disyuntiva, con esta dificultad, podríamos decir, que hubo un tiempo en que los católicos pelearon por su propia fe, digamos, ¿no? Uno de estos fue puntualmente las cruzadas, ¿no? Yo recuerdo que voy a aprovechar acá a leer un texto, a mí me llegan muchos comentarios en el sitio hace bastante tiempo. Este es un comentario que tiene ya 6 años, pero que podría ser perfectamente de ayer, digamos, ¿no? Cuando publiqué una serie de artículos acerca de la historia de las cruzadas, recibí un comentario entre tantos, cito, y ahora leo. Para nada de acuerdo, dicen, no se pueden justificar guerras armadas, dice un comentarista, de parte de personas llamadas a la paz y al amor, y demostrarlo para con los demás esta paz y amor. Las guerras que sucedieron en el Antiguo Testamento nos sirven para llevarlas a un plano netamente, y acá lo ponen con mayúscula, netamente espiritual, no físico. Cuando Jesús vino a este mundo, lo hizo para establecer un pacto nuevo en el cual las acciones o los hechos físicos ya no tenían el valor como antes. Todo ahora y en el tiempo de las cruzadas es entonces y debe ser espiritual. Esto es lo que la Iglesia Católica parece no querer entender. Y terminaba con esta frase. En el tema de las cruzadas no creo que sean justificables, ya que Dios, desde la venida de Jesús, nos exhorta a una vida espiritual y que nuestras, entre comillas, guerras sean en ese plano exclusivamente. Y como ya dije, terminaba o el comentarista, Jesús hace rato que había dejado esas reglas en la tierra. Bien. Bueno, comentarios como este que recién leí podemos encontrar muchísimos. ¿Por qué? Porque se nos ha venido inculcando, y esto no digo porque sea una mala, por mala voluntad de este comentarista o esta comentarista, ya no me acuerdo si era varón o mujer de esta altura, eh, claramente le salvo totalmente la intención, sino que seguramente han recibido en su catecismo, en su primera comunión, que todo tipo de violencia es mala siempre y en todo lugar. Pongo otra introducción más aparte de esta. El año pasado, no, el anteaño, creo que fue,
en una parroquia muy buena, con matrimonios excelentes, católicos, buenísimos, familias numerosas, bueno, en fin, muy, muy apostólicos. Recuerdo que una vez me pidieron si yo podía dar una pequeña plática o un sermón, una homilía, sobre la necesidad de corregir a los hijos, así como lo escuchan. Y estoy hablando de gente que algunos de estos van a adoración al Santísimo Sacramento, a acción eucarística, son gente apostólica, porque los matrimonios más jóvenes, quizás a varios se les ha metido en la cabeza que cualquier grito a los niños o una palmada, no estoy hablando de que sea una cosa violenta y que matarlo a palo, no, no estoy diciendo de ser un papá o una mamá violenta, pero todo que podría llegar a ser pecado. Entonces me tuve que dedicar un sermón entero de 15 minutos más o menos con cita de la Escritura, de los santos padres de la Iglesia, explicando que no siempre pegarle una palmadita a un niño es pecado, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de fondo? Acá el problema no está en la historia, en en las cruzadas, en la Inquisición, está en un tema de criterio moral. Hay un error en teología que se llama así, el irenismo. ¿Mm? Irenismo. E Irene en griego significa paz, ¿no? El irenismo sería el análogo al pacifismo, al que uno tiene que soportar todo, en todo momento y en todo lugar. Y cuando uno a esta gente le cita pasajes de la Escritura, ya ni siquiera hablemos del Antiguo Testamento, donde hubo muchísimas guerras, donde David mató a Goliat, le cortó la cabeza ¿no? Hablemos del Nuevo Testamento. Cuando uno le cita, por ejemplo, el pasaje de cuando nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, el príncipe de la paz, ¿no? Tomó unas hermosas cuerdas, hizo unos buenos nudos y sacó a latigazos, latigazos físicos, no espirituales, ¿no? A los mercaderes del templo, que estaban metiendo animales, baratijas, lo que sea en el templo, la gente no sabe qué responder. O cuando uno cita también de vuelta al Nuevo Testamento, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo que le dice el que tenga un manto que lo vende y ahora compra una espada. La gente queda perpleja, no sabe qué decir. ¿Y por qué? Porque muchas veces hemos tenido quizás una mala formación en el sentido catequética. Por eso, como hay que remitirnos no a mi enseñanza propia, sino a lo que dice el catecismo. Yo soy sacerdote católico, así que tengo obligación, una carga, dice la Iglesia, un munus docendi, una obligación de enseñar lo que enseña la Iglesia. Cito el catecismo número 828. Dice el catecismo, la Iglesia al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Ahora la pregunta está entonces, ¿se podría alcanzar la salvación empuñando las armas? Tenemos santos que claramente han empuñado las armas y hoy por hoy son santos. Basta con recordar simplemente nada más que a dos que ustedes seguramente conocerán. San Luis Rey de Francia, uno de los santos que fue a la cruzada. San Fernando Rey, que también luchó contra los moros, ¿no? Bien, el padre Alfredo Sáenz, un gran maestro, sacerdote para mí, jesuita, de los buenos, ¿no? En un libro llamado La Caballería, muy bueno y muy recomendable, él hace un análisis breve, que acá voy a resumir simplemente, acerca de lo que es la guerra, y para eso él cita a San Agustín, ¿no? San Agustín, padre de la Iglesia, ¿no? Dice así San Agustín, la guerra se hace para lograr la paz. Los romanos me acuerdo que tenían un dicho, en derecho romano estudiados que decía así, si vis pacem para bellum, que significa si vis pacem, si quieres la paz, si deseas la paz, prepara bellum, bélico, bello, ver la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? La guerra se hace, decía San Agustín, para lograr la paz. ¿Por lo qué? Por lo que repugnante que nos resulte a primera vista, en no pocas circunstancias acaba la guerra por ser una necesidad. Y sería tan inhumano ser belicista por principio, o sea, siempre hay que pelear, como ser pacifista a ultranza, a toda costa. Y por eso decía San Agustín, y agregaba y termino, no pienses que nadie puede agradar a Dios si milita con armas de guerra. Militar, decía San Agustín, militar era el santo rey David. Soldado era aquel centurión, a quien Jesús dijo, no he conocido más fe en toda la Judea, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Un soldado, justamente. Soldado era Cornelio, sigue San Agustín. No se busca la paz para promover la guerra,
sino que se hace la guerra para lograr la paz. Sé, por lo tanto, pacífico, aun cuando pelees, para que venciendo a aquellos contra los cuales luchas, los lleves también a la paz. Y esto es lo que la Iglesia llama en el Catecismo la guerra justa. Es decir, cuando una guerra es defensiva, cuando uno está defendiéndose justamente de un ataque opresor, es que uno perfectamente puede hacerlo. También está en el Catecismo todo esto. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Pero ¿por qué es que se puede llegar a hacer la paz en todo lugar o la guerra en todo momento? Miren, yo voy a buscar acá porque, a ver si encuentro, discúlpame un segundito, que necesito sí o sí, a ver si lo encuentro. Perdón la desprolijidad, pero bien. En fin, la guerra entonces no siempre es mala. Y hay algún pacifismo que claramente a veces lo puede ser. Yo recuerdo un gran, ahí voy, esa era la anécdota que quería contar. El padre Alberto Escurra, un gran sacerdote y moralista que enseñaba moral en el seminario, cuando explicaba esto de, pero Jesús dijo que aquel que te abofetee en una mejilla, pon la otra, decía claramente con toda la moral católica que cuando el insulto es personal, es hacia uno mismo, por humildad, siempre y cuando esto no escandalice a otros, uno puede colocar la otra mejilla, porque es la propia, ¿no? Es la propia. Es lo que siempre la Iglesia ha distinguido entre el inimicus, el enemigo personal, a quien yo puedo más de una vez poner la otra mejilla por humildad, siempre y cuando, repito, no sea imprudente, en ese caso, ese acto mío, del hostis. Entonces, distinguir el inimicus, el enemigo personal, mío, propio, privado, mi vecino, pongámosle, del hostis. ¿Qué es el hostis? Es el enemigo público, el enemigo de la iglesia, el enemigo de mi país, el enemigo de mi familia o el enemigo de un tercero, ¿no? Que está haciendo un daño a un tercero indefenso. Ante el primero, ante el inimicus, el enemigo personal, uno puede, y en muchos casos debemos humillarnos. Pero ante el segundo, no solamente que no podemos, sino que muchas veces no debemos. Y ponía este caso del padre Alberto Escurra, que era, como todos los moralistas, para enseñar moral tenía que ser un poco también divertido. Él decía, bueno, imagínense lo siguiente, que uno va por la calle caminando con su esposa, ¿no? O con su novia, pongámosle, ¿no? Más todavía con su novia, jovencita, linda físicamente, ¿no? Y uno va caminando de la mano y del lado de adelante, enfrente, viene un tipo grandote, 2 metros, con mucha fuerza. Y pasa al lado de mi novia, ¿no? Y cuando está pasando al lado, ¡tac! Le hace una nalgada, le toca la cola. Decía el padre Escurra, ¿qué haríamos nosotros? ¿Le diríamos a nuestra novia? No, pasemos de vuelta para poner de vuelta ahora el otro cachete. O sea, no, o sea, todo lo contrario. O sea, justamente, ahí, aunque el tipo mida 2 metros y sea fuerte, yo tengo que salvar el honor de mi mujer, el honor de mi novia. Es lo más precioso que tengo, es la mujer. O sea, el hombre físicamente, pero si pierdo, pierdo. Paciencia, ¿qué va a hacer? A veces se gana, a veces se pierde. Pero yo no puedo, y ni siquiera debo, ¿no? Dejar a un indefenso que fue injustamente atacado sin defensa. Y esa es esta la última ratio, como diríamos en filosofía, la última razón, la última finalidad por la cual uno a veces debe entonces actuar violentamente, es decir, con violencia. No por ser violento, no, es como cuando uno hace siempre la distinción. La ira es pecado, y la ira es pecado, porque la ira es una pasión, ¿no? Primero es una pasión, puede ser pecado si yo actúo por ira, o sea, si a mí me dominó la ira, me cegó la inteligencia, entonces yo actué, ¿no? Pero en muchísimos actos, el soldado cuando va a la guerra no puede estar diciendo, o el hombre que entra a la casa, un ladrón, un violador, y quiere violar a mi esposa, a mi hija, yo no le voy a decir, mire, señor violador, sea muy usted cortés y no viole a mi hija, porque la verdad es que no es bueno. Si yo tengo un palo, le rompo la cabeza con un palo, o sea, pero es lo más elemental, es de sentido común. Lo que pasa es que hemos perdido el sentido común. Y entonces, en el caso de la violencia, puede ser justa, puede ser lícita, y en muchos casos puede ser hasta obligatoria. Pero por una mala formación se nos ha como adormecido, se nos ha adulterado
algunos puntos del catecismo que se encuentran todavía el día de hoy, y no hace falta ser de de una facción de la Iglesia o de otra. Me parece que más o menos este es el planteo. No sé si se entiende. ¿Andrés? No te escucho. Sí, padre, sí, está claro el tema hasta ahora, no hay ningún problema, estamos adelante. Bien. Eh, Podríamos poner más casos, más ejemplos. El mínimo y pacífico San Francisco de Asís, ¿no? El santo de la dulzura, como le llaman. Bueno, saben que han hecho una, em, una especie de mitología de San Francisco de Asís. Seguramente los que somos más grandes habremos visto la película famosa Hermano Sol, Hermana Luna, ¿no? Donde siempre San Francisco y Santa Clara de Asís parecería que fuesen como cuasi noviecitos. Bueno, hay una enorme mitología en todo esto. Si San Francisco de Asís y Santa Clara fueron medianamente novios, San Francisco era un pedófilo, porque cuando San Francisco tenía 22 años, Santa Clara tenía 8. Bueno, digo, un montón de cosas que nos han quedado en la cabeza con imágenes, ¿no? Pero el mismo San Francisco de Asís, ni más ni menos que San Francisco, fue a las cruzadas. O sea, eso la gente no lo sabe. Intentó convertir al sultán en las cruzadas, al punto tal que al día de hoy los franciscanos tienen todavía en Tierra Santa y en los lugares santos, justamente un lugar como los famosos franciscanos de la custodia, son los que custodian los lugares sagrados porque San Francisco intentó ir a convertir al sultán. Es decir, tenemos una mala concepción en muchos ámbitos de lo que es la historia de la Iglesia, de lo que es a su vez la teología, ¿no? Obviamente uno no es un loco y va a salir mañana a matar gente, ¿no? En absoluto, eso sí que sería un pecado gravísimo, ¿no? Pero como se trata de una defensa personal a un tercero, de mi país, de mi iglesia, no solamente que es lícita, sino que en algunos casos hasta puede llegar a ser obligatoria para uno. Si no está, es como que yo estoy cooperando por omisión con que otro haga alguna cosa mala. Bueno, a ver, los principios son creo que más o menos estos. No creo que haya mucha mayor dificultad en cuanto al planteo doctrinal, ¿no? Yo no sé si pueden llegar a existir preguntas o dudas respecto a este punto, porque la verdad que en cuanto al aspecto moral es bastante claro. Después podría uno eh, eh, ilustrarlo con ejemplos históricos. Uno puede hablar de la cristiada en el siglo XX, en los cristianos mexicanos, ¿no? O podría hablar de la Guerra Civil Española, o podría hablar de aquellos que han sido incluso canonizados, ¿no? Canonizados o beatificados por haber muerto incluso en una persecución religiosa e incluso haber empuñado a una que otra vez las armas, ¿no? Pero ya basta con estos dos famosos reyes, San Luis Rey y San Fernando Rey, para que uno diga evidentemente, modelo de político, ¿no? Modelo de gobernante. Pero bueno, más o menos eso, Andrés. En cuanto a nivel doctrinal, se podría ampliar muchísimo más. Entonces, estamos haciendo un resumen claramente del catecismo, correcto. pero creo que se entiende. Diga. Sí, no sé si algún hermano mío tenga alguna pregunta en este momento, yo sí tengo una, yo normalmente Mm. siempre parto con las preguntas, así que creo que ¿Cómo voy a no? partir con la mía, padre. Mm. Actualmente no vemos armas en las calles ni vemos personas peleando por ideales diferentes, pero sí siento, y es un tema muy personal, que hay una guerra dialéctica. La gente Ujú. dice muchas cosas y vemos, uno lee redes sociales y ve como hay una guerra constante ideológica. Hay el tema de la ideología de género, está el tema del aborto, que son los temas que son en este momento, en Ecuador es un tema de todos los días, ¿no? Hay Claro. discursos de lado y lado y debates de lado y lado. La pregunta es, ¿usted cree que estamos cerca de una guerra más allá de dialéctica? ¿O esto podría llegar en algún momento a convertirse en un momento de tener que tomar armas para poder defender a la familia? ¿Llegaremos a ese punto o usted cree que en algún momento esto va a pasar como una moda más del montón? Mire, yo no creo que estén las inteligencias preparadas para esto, porque, porque aquellos que nos dicen que hay que ser pacifista a toda costa
son los primeros después en tomar las armas, ¿no? Entonces, o sea, y en contra de en contra de aquellos que dicen, a los cuales les dicen ustedes no se armen, no hagan nada. Pero yo no creo que haya ningún tipo de posibilidad de levantamiento de este tipo, eh, al menos en los ámbitos cristianos, ¿no? Perdón, me retracto, al menos en los ámbitos católicos, porque quizás los evangélicos o los protestantes en este sentido tienen un poco, quizás las cosas un poco más claras, salvo una que otra secta. Eh, no creo porque los católicos hemos sido sometidos a una especie de revolución cultural tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no tenemos defensa, no tenemos posibilidad de ni siquiera pensar en que uno puede llegar a defenderse. Si le estoy diciendo esto, que tuve que hacer un sermón para explicar que uno podía pegar una palmada a un niño cuando le escupía a su madre o siempre desobedecía o hacía todo el tiempo caprichos. Es decir, cosas que son de sentido común elemental, que nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñaban. Repito, no se trata de ser un tirano, un loco y un violento todo el tiempo, pero de saber poner las cosas en su momento y en su orden, hoy por hoy están trastocadas, están dadas vuelta. Hoy tenemos que estar explicando que un varón es un varón y una mujer es una mujer, que un varón tiene pene y la mujer tiene vagina. Estamos a ese nivel de estupidización de las masas. Entonces, la cultura funciona así, la revolución cultural funciona así, es una gota que va como horadando, va haciendo un orificio en la piedra. Entonces hace falta una gran revolución interior para sacar la cabeza y decir, un momento, esto no es así. Pero a ver, lo tenemos en el catecismo, no hace falta ser genios. Ahora, a nivel histórico, yo creo que no hay posibilidad de que suceda esto porque nos falta toda la base espiritual y cultural. Se ha perdido el sentido común, que finalmente es el sentido común cristiano, porque el cristianismo nunca fue contra la verdad, nunca fue contra el sentido común, digamos, ¿no? Pero está todo dado vuelta, y por eso en gran parte estamos dominados. Yo no creo que pueda suceder un levantamiento de tipo armado en ninguna nación, entre comillas, hoy católica, como sucedió en el México del año 26, 1926-29, ¿no? Con el tema de cristiana. No lo creo porque no hay reserva moral. Ahí está el punto. No hay reserva moral. Correcto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el padre? Adelante, por favor. El tema tiene, creo que, para hacer muchas preguntas, así que adelante con sus preguntas, por favor. Sin miedo. No Los se ecuatorianos entendió somos nada. algo tímidos. Somos No tímidos los se entendió ecuatorianos, nada. padre. Entonces. Bueno, ¿O entendieron todo? aprovechen que no, que ni yo los conozco, ni ustedes me conocen, entonces Me imagino. es más fácil preguntarse sin mucha vergüenza. Sí, sí. Bueno, entre nosotros Yo tenemos un quisiera hacer hermano. una Sí, adelante, pregunta. Hay por alguien favor, que está adelante. Buenas hablando. noches. Eh, Entiendo perfectamente la parte moral que nos acaba de explicar, pero Mm, también eh, tengo una ligera inquietud, o sea, ¿hasta dónde? Porque tiene que ser una línea bien finita, o sea, ¿hasta dónde sí, uno puede medirse? Porque si no, se entendería que el camino, o sea, el objetivo hacia donde yo quiero ir puede ser justificado por la forma como llegue hacia él. Entonces, exacto. ¿hasta Eh, dónde, cómo lo podríamos manejar? Bien, la objeción es excelente y está perfecta, porque es la misma objeción que se plantea en el catecismo. Eh, Cuando en el catecismo se habla, porque son los mismos planteos, ¿no? Para la legítima defensa que para la defensa armada o la lucha violenta, ¿no? Por eso es que el catecismo plantea, y todo el magisterio de la Iglesia, estos requisitos. Yo no los iba a decir para no cansar, pero ya que sabe, aprovecho acá para decirlos. Hay 5 requisitos para que una lucha armada, me refiero a violenta, sea lícita según el magisterio tradicional de 2000 años de la Iglesia, cito, que son habitualmente los mismos que uno más o menos maneja para la legítima defensa cuando es contra uno mismo o contra una persona, un tercero. Primero, que existan violaciones ciertas, o sea, no aparentes ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, primero requisito, que haya un daño, una violación a mis derechos
no una sola vez, sino que de modo permanente, ¿no? Grave, no cualquier cosita, sino, y cierto, no imaginario. Segundo requisito, que se hayan agotado todos los recursos pacíficos y legales. Entonces, a ver, ahora, vamos con el caso del ejemplo de Ecuador, ya que ustedes están allí con el tema este. Presentemos recursos de amparo para que no se plantee la ley del aborto. Pedimos que se juntar firmas. Bien, pacíficos y también legales. También podrían ser pacíficos e ilegales. Por ejemplo, se podría hacer un boicot. Entonces la gente del Ecuador podría decir a partir de mañana nos ponemos todos de acuerdo los católicos y no compramos más combustible. Empezamos a caminar a pie, ¿no? O no compramos más qué sé yo, gaseosa, Coca-Cola, no sé lo que sea. Es un modo de crearle un boicot de modo pacífico al gobierno, aunque fuera de modo ilegal. Los boicots habitualmente son ilegales. Es decir, que se hayan agotado entonces todos los recursos, ¿no? Tercero, que esa defensa armada, que ese levantamiento, ¿no? No provoque desórdenes mayores a los que uno ya está sufriendo. Es como dice el refrán, para no saltar de la sartén al plato, ¿no? Al fuego, digo, ¿no? Para no pasar de Guatemala a Guatepeor, digamos, ¿no? Es decir, que no sea peor todavía el levantamiento, va a ser más erronado lo que va a suceder que lo que ya estoy viviendo. O sea, más vale tirano conocido que, que tirano por conocer. ¿Se va entendiendo? Bien. Cuarto requisito que plantea la Iglesia, ¿no? Que haya una esperanza o una certeza moral fundada en el éxito. Si vamos a hacer una lucha, ¿no? Es como dice Jesús, que general que viendo venir a un ejército contra con 5.000 hombres, ¿no? Y él tiene 1.000, no va y trata de plantear un pacto de paz, digamos, ¿no? Claro, porque que haya una esperanza fundada de éxito. Si la verdad es que no tengo ninguna esperanza de éxito y va a ser peor todavía esto, bueno, más bien quedarse como uno está. Y por último, que sea realmente el último recurso y que no exista una solución mejor. Entonces, que existan violaciones ciertas y graves prolongadas, que se han agotado todos los recursos pacíficos, tanto legítimos como ilícitos, o sea, no legales. Tercero, que el levantamiento no provoque desórdenes mayores a los que ya uno tiene. Cuarto, que es una esperanza fundada en el éxito, la certeza moral de que uno va a ganar eso. Y quinto, que sea realmente el último recurso, que no exista una solución mejor. Estos son los requisitos que se ponen habitualmente en el momento cuando uno estudia el tema del derecho al alzamiento o la legítima defensa de un país o de unos ciudadanos contra un gobierno tiránico o contra una invasión de otro país, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y quién decide estos puntos? Bueno, ante una situación como esta, normalmente se crea una especie de consenso en la población que todos están cansados, todos creen que hay un daño prolongado, cierto, y que no hay otro modo de sacárselo de encima. Si 4 o 5 personas van a hacer esto, entonces no tiene ningún sentido, porque evidentemente no hay consenso, no se va creando consenso. Es por esto que cuando me preguntaba Andrés antes de si yo creía que esto podía agradarse, me parece totalmente inviable. Creo que no, porque no va a haber nunca un consenso mientras la gente no sepa que cuando no queda otra opción, estaría en su derecho. ¿Se entiende esto? Muy claro, padre. Todo está muy claro. Los 5 puntos muy claros. ¿Algún otro hermano, otra pregunta? Lo que comentaba antes de que preguntara María del Carmen era que tenemos un hermano que es estudiante de teología, que está aquí entre nosotros, se llama Fabio Qué Jordán. bueno. Seguramente tiene una pregunta y lo estoy viendo, así ¿Cómo que no? está ¿Cómo no? pensando ahí, está pensando qué preguntar. Así que Ningún problema. adelante, Fabio, O adelante, Fabio. algo que acotar, no sé. Bien, claro. Estás con el micrófono cerrado, Fabio, por si acaso. Lo que dije recién se encuentra en el número 2309 del Catecismo. Aló, 2309. ahí me escuchan. Claramente. Ahora Ya, sí, lo escucho. ya, padre, buenas noches. Entrando en la historia, quisiera saber que me oriente en cuál fue la principal causa que motivó a los reyes hispanos a establecer la Inquisición.
Bueno, cómo no, pasamos a otro tema, pero No, pero, lo perdón. aprovecho. Sí, lo aprovecho, muy bien. Y me viene bien porque hace apenas un par de días terminé de grabar una serie de videos acerca de Isabel la Católica. Entonces el tema lo tengo bastante fresco, gracias a Dios. Si me hubiese encontrado en otro momento, capaz que tenía que ponerme a repasar. Eh, bueno, los reyes católicos fueron muy criticados en la historia, eh, por haber instaurado el Tribunal de la Inquisición tan tarde. Repito, los reyes católicos, Fernando e Isabel, fueron muy criticados a lo largo de la historia por haber instaurado el Tribunal de la Inquisición tan tardíamente, tan lejos en el tiempo. Va a ser el último, entre comillas, país. Ustedes saben que hasta ya entrada la Edad Moderna no se habla de países, habían reinos, distintos reinos, ¿no? Pero España, o llamémosla los reinos de España, ya unificados por los reyes católicos, son los últimos de Europa que instauran la Inquisición. Ya la había instaurado en 1200 Inglaterra, Francia, Alemania, o sea, 200 años antes. O sea, va a ser la última patria, por decirlo así, el último estado, no había estado todavía, pero bueno, de modo en instaurar el Tribunal de la Inquisición. ¿Por qué lo instauran? Como siempre ha sido así, o sea, la Inquisición es un tribunal, se estudia esto en la historia del derecho, no hace falta ser digamos, un historiador de la Inquisición, se instaura para defender a los reos. O sea, el Tribunal de la Inquisición es un tribunal que nace en defensa del imputado, en defensa de la persona que estaba siendo acusada. Soy breve, muy breve, ¿no? En tiempos en que la cosmovisión cristiana existía en la gente, si alguien decía algo contra la fe o hacía algo contra la fe, ¿no? Lo que llamamos actualmente una herejía, ¿no? Eso de algún modo rompía el orden social, porque la gente, aunque no fuese santa, decían, no, yo no voy a permitir que alguien me insulte a la Virgen María, no voy a permitir que alguien hable en contra de mi Señor Jesucristo, ¿no? Entonces era como romper el orden social. Era como, yo siempre digo lo mismo a los alumnos, era como si al día de hoy alguien saliera a la calle y dijese esto: yo estoy a favor de la pedofilia, yo digo que hay que violar a los niños. Seguramente todos estaremos de acuerdo a decir a este tipo hay que reventarlo. Ahí sí le aplicaríamos rápidamente la violencia o algo parecido. Bueno, ¿pero por qué? Porque en nuestro pensamiento se entiende claramente que eso es algo tremendo, algo aberrante, que no puede convivir una persona con esos principios, encima hacer apología, hacer propaganda, es una cosa de locos, ¿no? Bueno, pensemos esto mismo en el siglo XV, en el siglo XIV. Si alguien decía públicamente algo contra la fe, ¿no?, contra la moral, el mismo pueblo cristiano salía en su búsqueda. ¿Me explico en esto? Entonces, para evitar que el pueblo, que la gente hiciese justicia por mano propia, se va a instaurar ya en el siglo XIII, fines del siglo XII, con el tema de los albigenses, en Francia, sobre todo al principio, el Tribunal de la Inquisición, que va, repito, para que esto quede claro, que va a ser en España el último lugar donde se va a instaurar. Sin embargo, cuando uno hoy pone en internet Inquisición, lo primero que sale Inquisición española, Inquisición española, Inquisición española, ¿no? Cuando en realidad fue el último de los países. Y es más, los historiadores lo critican a España por haberla instalado tan tarde. Bien, entonces, ¿por qué instauran la Inquisición los reyes católicos? Para salvaguardar los derechos de aquella gente que puede ser masacrada como por el pueblo fiel, por el pueblo normal, ¿no? Fue la Inquisición española la que tuvo menor cantidad de condenados y mayor cantidad de investigados. Es decir, uno podía ser acusado por la Inquisición, pero al momento de la condena se hacía un juicio muy, pero muy riguroso. Ustedes, si yo les voy a decir esto, se van a asombrar, pero hubo santos que fueron acusados y estuvieron sometidos a un tribunal de la Inquisición.
¿Conocen ustedes a ver, Santa Teresa de Ávila? Sí, Santa Teresa de Ávila estuvo bajo el Tribunal de la Inquisición. ¿Conocen ustedes a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas? también, San Ignacio de también. Loyola también tuvo que comparecer ante la Inquisición. Es decir, y ninguno de estos murió. O sea, ninguno de estos fue quemado en una hoguera. Entonces, la razón por la que los reyes católicos en España instauraron el Tribunal de la Inquisición, tardíamente, dicen muchos historiadores, es para salvaguardar, como siempre en la Inquisición, los derechos de los imputados. Que hayan existido abusos con el Tribunal de la Inquisición, pero clarísimamente que sí, nadie lo va a negar a eso, ¿no? No solamente con el de la española, también con el de la francesa, la inglesa, la alemana, pero eso como porque todo tribunal funciona así. Lo que hacía siempre la iglesia, esto siempre hay que dejarlo bien en claro, la iglesia lo único que hacía era dictaminar si se había caído o no en el pecado de herejía, que a su vez en aquel momento era no solamente un pecado, sino también un delito. ¿Mm? Pecado es una cosa, otra cosa es el delito penal. Quien después aplicaba la pena física, ya sea de encierro, de multa, puede también ser, en aquel momento existía algo durísimo para nuestra mentalidad, pero de azotes, era, entre comillas, el Estado. ¿Mm? Lo que la iglesia determinaba en el tribunal era si se había caído o no en la herejía. Y a su vez se le llama a la Inquisición el Tribunal de Misericordia, porque si uno se arrepentía de lo que había hecho o dicho, no se le aplicaba la pena. Es decir, por eso se le llama un tribunal de misericordia, ¿Mm? A la Inquisición. Este tema no lo sabe nadie, claro. Yo recomiendo, si le interesa el tema, hay un documental muy bueno, de la BBC de Londres, que está en español, está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, que se llama así, me parece que es así, la Inquisición Española, de la BBC de Londres de la década del 80. Es la imagen, claro, no es esta como las de hoy, digamos, súper buenas, pero a ver si ya le digo el nombre exacto para que no se nos olvide. Se Lo llama así estoy anotando. La Inquisición Española documental del año, perdón, 1997. 1997. Ahí está. Exacto. Ese es. Es buenísimo. Y sobre todo hecho por estos ingleses, ¿no? Que por lo general son habitualmente contrarios a España. Gracias, padre. Por favor, a usted, Fabio. Hermanos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Seguramente están con, con muchos temas pendientes. El tema es muy extenso. Así que aprovechen porque el Padre nos puede ayudar con muchas dudas. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mauricio le saluda. Mauricio. Gracias por su tiempo. Ahí se cortó el audio, Mauricio. Bueno. Se le cortó Hola, la hola. llamada. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Bueno, Ahí Dios le está. bendiga, padre. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, igualmente. Acaba de decir algo que usted en los tiempos de la Inquisición, el pueblo reaccionaba cuando tomaban algún tipo de represión contra la fe. Ahora pueden reprimirnos a nosotros como culturalmente ya bajo leyes, bajo doctrinas, imposiciones que competen más que nada a intereses macroeconómicos mundiales, hablemos del aborto, de las hormonas para el cambio de sexo y tantas cuestiones así. Y de tal manera que metiéndole de manera legal, de manera sutil, pareciera que es algo que no nos compete a nosotros. En ese tiempo usted decía, bueno, el pueblo reaccionaba. Hoy en día nosotros, el pueblo católico en general, hablemos de Latinoamérica, hablemos de nuestra cultura, de nuestras culturas, es muy pasivo en ese sentido y esperamos que quizás el obispo de la ciudad salga y empiece a decir esto está bien, esto está mal. Y nosotros como pueblo somos muy pasivos en ese sentido porque inclusive nos han quitado la educación religiosa, ahora todo es laico y mal llamado laico es no religioso, o sea, porque eso es lo que prácticamente con el paso del tiempo ha venido dándose, en donde la educación de los niños ya no saben ni siquiera lo que es cívica, peor lo que es religión a nivel de las aulas. Entonces nosotros como iglesia realmente, ¿cuál es el llamado particular? Porque uno puede pensar, no me compete. Eso es parte de las cuestiones macroeconómicas, de leyes,
e inclusive hasta la cuestión social, ¿no? En donde vemos que la opresión social o las leyes eh, para empobrecer más es parte del sistema. Y ni se diga ya el silencio religioso, el silencio a la fe, como se puede estar dando ahora en Centroamérica, en algunos países ya. Y que podemos llegar a ser realmente en algún momento una religión de mucho silencio. Entonces nosotros somos llamados a ser un pueblo, no que ir a tomar las armas, pero sí ir a defender la fe, o sea, ser un pueblo más activo. Y quizás aquí en la región no hay un pueblo muy activo, muy referente como para nosotros y decir, bueno, tenemos que ser como tal o cual país, ¿no? Entonces parece que es algo muy, muy regional. La iglesia, ustedes que están, digamos que son nuestros pastores, ¿cómo nos ven a nosotros como pueblo muy pasivo quizás y en peligro de que realmente el maligno se vaya metiendo en nuestra forma de vida muy sutilmente, que nosotros vamos a decir, bueno, no lo vi venir y no pude hacer nada? Bueno, la gente que sabemos que la iglesia la iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Por empezar. Porque no, hay que sacarse un poco de la cabeza eso de que la iglesia son los curas nada más, o los obispos, no, para nada. Toda persona bautizada es iglesia, ¿no? Es lo que llamamos la iglesia militante. Se llama así en el catecismo, la iglesia purgante es la que está en el purgatorio, la iglesia triunfante es la que está en el cielo, ya triunfó, ya llegó al cielo. Nosotros que somos todavía en este corto tiempo de vida que tenemos y que nos queda, se llama iglesia militante. Estamos militando para poder llegar a alcanzar el cielo si es que nos mantenemos firmes. Pero todo esto que yo decía antes respecto del pacifismo y de esta cultura moderna, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, no están exentos de todo esto algunos personajes de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo nací en el año, a ver, no sé, voy a poner un chico joven, un muchacho joven, que nació en el año 1990, ¿m? Hoy tiene 30 años, y pongámosle que se ordenó sacerdote, ¿m? Y pongámosle que en el seminario fue escuchando, bueno, el pacifismo, esto, lo que sea, y pongámosle que después de un tiempo se volvió obispo, ¿no? Ese obispo también va a tener los criterios que tenía antes. O sea, no porque uno lo ordenan obispo o lo ordenan sacerdote al día de hoy, o es papa, va a tener entonces los criterios que tuvo. No, uno es hijo de su tiempo también. Entonces tiene todas las cosas buenas de su tiempo y todos los vicios de su tiempo. Cuando alguien me pregunta esto, yo les digo lo siguiente, aunque suene duro. No esperen nada por este tipo de cosas, de la jerarquía eclesiástica. Es un error esperar algo. Son los laicos los que tienen que actuar porque también tienen no solamente responsabilidad, sino mucha más libertad que los sacerdotes o que los obispos. Muchas veces un obispo quisiera hacer alguna cosa, pero dice, si yo hago esto, tengo otro problema político por este lado. Entonces no puedo estar, pongámosle, estoy pensando en el mejor de los casos, el mejor de los obispos estoy pensando, ¿no? O sea, que piensa bien, que tiene buena fe, buena doctrina. Entonces, ¿quiénes son los que tienen posibilidad de hacer algo? Los laicos. No esperen nada. A ustedes los laicos no les pueden suspender el ministerio. A ustedes los laicos no les pueden impedir celebrar misa o bautizar. Tienen absoluta libertad. Pongamos un ejemplo clásico y conocido, y si no lo conocen vale la pena que lo lean. El tema de los cristianos mexicanos no fue un tema de la iglesia, fue un tema de los laicos. O sea, de la iglesia, quiero decir, la jerarquía eclesiástica. Fue un tema de los laicos. Entonces, si ustedes no se deciden actuar, nadie va a actuar por ustedes. En primer lugar, en el ámbito personal y familiar. Si yo sé que a mis hijos los estoy mandando a una escuela aparentemente católica, y les están, o sea, aparentemente católica quiero decir que tiene un nombre católico, e incluso tiene un capellán y tiene misa cada tanto, pero resulta que después les enseñan la ideología de género. Resulta que después les enseñan que no existe la verdad, que cada uno hace lo que quiere, que la moral es subjetiva, que... Yo voy una vez a discutir con el director del colegio, pero cuando me encuentro con una pared, con la persona que el tipo no quiere cambiar, ya no tengo que seguir estúpidamente en ese ambiente. Tengo que sacar a mi hijo de ese colegio. Y lo tengo que educar con, no sé, homeschooling, o en mi casa, o con otro grupo de familia. No, pero si el colegio es católico. No, te equivocaste. El colegio tiene nombre de católico, pero no es católico. Que son cosas distintas.
Entonces, yo no puedo, de vuelta, cuando hay un tercero indefenso que depende de mí, no puedo yo meterlo a la jaula de los leones. Pues en primer lugar, por la cuestión mía familiar, personal. Si yo no cuido a mi familia, no la cuida nadie. En segundo lugar, por la cuestión social de mi país, ¿no? Yo también tengo que un deber filial por el cuarto mandamiento, de honrar padre y madre, mi país, mi patria. Tengo que intentar hacer algo. Y pero si después no se puede hacer nada, bueno, si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, pero yo, esto es lo que siempre el padre Castellani, que yo lo tengo acá atrás en un cuadro, ¿no? Un cuadrito que está ahí atrás, decía que cuando uno se muera, Dios no nos va a contar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos. Entonces, si yo no gané las batallas, bueno, pero al menos peleé. Es como el caso de que le tocó la cola a mi novia. O sea, bueno, yo no me quedó otra, tuve que pelear, ¿qué va a ser? Y el tipo medía 2 metros. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde, hombre. Pero hay que dar la pelea. Es mi esposa, es mi hija, es mi novia. ¿Cómo voy a quedarme quieto? ¿Está loco? ¿No? Entonces ustedes tienen como laicos, actuar y no tienen que estar esperando que venga el cura, que venga el obispo, que diga algo, el cardenal. Yo también soy de iglesia, ¿no? Siguiendo el catecismo, obviamente, yo no voy a leer como un loco, pero muchas veces gente de iglesia, como se le llama, la jerarquía eclesiástica, con la mejor pongámosle el mejor de los casos posibles, con la mejor de la buena educación y buena formación, a veces tienen las manos atadas para hacer ciertas cosas, que los laicos no las tienen todavía. ¿Se entendió, me ha dicho? Sí, 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 perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, bien. Hermanos, tenemos más preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario adicional? Bueno, 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 ya. Estamos entonces. estamos. Bueno, pues, Padre, agradecemos muchísimo por su tiempo. Ha sido una verdadera enseñanza el día de hoy. Le cuento algo brevemente, Sí. a manera de anécdota. Cuando yo vi su video, vi este video seguí todos los videos desde la Inquisición, perdón, no la Inquisición, las Cruzadas. Después vi este video, de este tema que acaba de desarrollar, y seguí los de la Inquisición. Yo siempre tenía esa duda, ¿no? La duda de por qué hubo la Inquisición o por qué hubo las Cruzadas si la Iglesia siempre propone la paz. Y con su comentario realmente me enteré de lo que era el irenismo, y desde ese tiempo me queda claro que la pelea es peleando, ¿no? Eso es una frase muy nuestra acá, la pelea es peleando. Nosotros no podemos bajar los brazos ante circunstancias como las que estamos viviendo. Yo tengo problemas familiares por discutir mucho en mi entorno familiar, y muchas veces saco los guantes, porque los temas sobre la verdad, sobre todo, porque la verdad es muchas veces absoluta, eh, pocas veces es relativa. Eh, Me genera muchos problemas a nivel de amigos, de familia, pero ya nos dijo el Señor, ¿no? Que Él no vino a estar entre nosotros para sembrar la paz solamente, vino también a que el padre se pelee con el hijo, la madre con el hijo, y así lo dijo, y tenemos que entender que hay que luchar por lo que nos viene más atrás, ¿no? Claro. Yo tengo 2 hijas, de 20, 23, 22 y 24 años. Seguramente en algún momento seré abuelo. Yo quiero Ujú. dejarle algo a mis nietos y a mis hijas también, una sociedad más justa, una sociedad que tenga otros principios y otros valores. Creo Mm. definitivamente que la lucha hay que hacerla, y estoy de acuerdo con usted, con el tema del tema de no ir a tocar la puerta del sacerdote para decirle a las 3 de la mañana nos están matando, sino ir a pelear, ir a Claro. sacar lo que nosotros somos como cristianos, y dar lucha, ¿no? Eh, Hace poco escuchaba a un sacerdote que pidió la dispensa. Lo decía con mucha alegría, decía que habían dado la dispensa y que lo disculpen, pero que él había tomado otro camino, pero explicaba y tocaba un punto muy importante sobre el tema del clericalismo, ¿no? Y es Claro. otro tema que está muy arraigado en nuestras culturas, el de creer Sí. que el padre Javier es Superman y que tiene que Mm. valerse como Superman con todo, y nos olvidamos de que usted tiene necesidades, tiene un sentimiento, tiene muchas cosas que lo llevan y lo traen, ¿no? Y Mm. es importante entender también y humanizar a los sacerdotes. Estamos deshumanizándolos de dos maneras. O creemos que
ellos tienen que resolver todo el problema o simplemente les damos la espalda. No hay muchas veces un punto medio. Creo que también es un tema muy importante. De hecho, me gustaría escucharlo en algún momento hablar de clericalismo, que es un tema bastante importante que se está regando en nuestra sociedad cada día más. Le agradezco mucho por su tiempo, padre. Por favor, ustedes, bueno, los encomiendo mucho en la oración y si quieren hacemos una oración para terminar, si les parece. Por favor, gracias. Bueno, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso os bendiga y a sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Santa noche. Muchas gracias por el llamado. Gracias. Padre. Padre, cuídense, Buenas Dios noches. bendiga, buenas Adiós. noches. Dios les bendiga. Adiós. Gracias, padre.